Creo que más de uno aquí se ha sentido confundido. Bueno, ¿y yo qué hago en la iglesia? O sea, ¿Dios para qué me trajo a este lugar? ¿Cuál es el propósito de que Dios me haya hecho santo y que me haya incluido dentro del cuerpo suyo, el cuerpo de Cristo, y ahora empezar este camino al cielo? Claro que ya tenemos ganado el cielo por la obra de Cristo, pero mientras vivimos aquí, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro norte? Y Dios estableció un GPS, ¿no? Un mapa que nos muestra hacia dónde el cristiano debe ir. ¿Por qué? Porque muchos creyentes tienen una falsa expectativa de lo que es la vida cristiana y a veces nos estrellamos. No, yo pensé que cristiano era que no me iba a pasar nada malo y preciso empieza a pasarme cosas malas. No, yo pensé que ser cristiano simplemente es venir un domingo 2 horas a la semana a un culto nomás y el resto ¿qué? Entonces perdemos el horizonte, perdemos la ruta. Pero Dios nos estableció 5 propósitos que dirigen la vida del creyente. Y cuando usted esté confundido y bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Entonces usted podrá abrir ese GPS y poder ya disponer su vida, su tiempo, sus decisiones para cumplir esos propósitos que Dios ha establecido. Y esos propósitos, ese mapa, ese GPS está resumido en 2 versículos. El primero es el gran mandamiento. Creo que todos lo conocen, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En otras palabras, eso es adoración. Y Dios está diciendo, ámame con excelencia. ¿A cuántos nos gusta amar a Dios con excelencia? Que todo lo que usted ama que todo lo que usted haga sea reflejo del amor que usted tiene hacia Dios. Pero también Jesús no se queda ahí. Ese es el primer propósito, el GPS, ¿para qué estoy acá? El segundo, Jesús añade, y ama a tu prójimo como te gustaría que te amaran a ti. Y eso se resume en, si amo al prójimo, lo amo sirviéndole. O sea, adoro a Dios, lo amo ¿con qué? Con excelencia, pero también amo al prójimo a través del servicio. Usted está en esta vida, en esta tierra, ¿para qué? Para servir al prójimo, para amarle a través del servicio. ¿Es fácil amar a través del servicio? A ver, ¿cuántos esposos aquí aman a su esposa y le sirven? Muy bien. ¿Cuántas mujeres, cuántas esposas aquí aman a sus suegras y le sirven? Ya la cosa se pone complicada, ¿no? Pero la invitación es aquí en esta vida, y si eres cristiano y si estás en los caminos del Señor, adora a Dios con excelencia y ama a tu prójimo sirviendo. Vimos el tercer propósito que está en otro versículo, otra porción bíblica, otra orden que Dios nos dio, que está en Mateo capítulo 28, versos 19. Y es, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y prediquen el mensaje del Evangelio. ¿Estás en la iglesia para qué? Para predicar las buenas nuevas de salvación. De que Jesús vino a este mundo a traernos salvación. ¿De qué, pastor? De una vida sin propósito, de una vida vacía, sin sentido, de que hay algo más allá que la simple materia, que las simples carnitas y huesitos. No, hay algo más allá. Entonces, salvos de una eternidad sin Cristo Jesús, sin Dios. A ver, los que estamos aquí, ¿cómo vivíamos antes de conocer a Jesús? ¿Cómo era nuestra vida? Y fueron pocos años. ¿Usted se puede imaginar la eternidad sin Jesús? Si algunos de nosotros vivimos sin Jesús 10, 15, 20 años de nuestra vida y no fue mal, ¿cómo era vivir una vida eterna sin la presencia de Dios?
A eso usted está llamado. ¿A qué? A predicar que Jesucristo trajo salvación a este mundo, que Jesús puede restaurar nuestro hogar, nuestro matrimonio, que Jesús puede sanar nuestras emociones, puede curar nuestras enfermedades y darnos un propósito eterno. Usted está llamado a predicar eso. ¿Usted predica eso? Y hoy quiero hablarle acerca del siguiente propósito, y es que tú y yo estamos aquí para vivir en comunidad, para hacer comunidad, para a través de la iglesia tener comunión. Y para empezar, quiero hacer esta analogía. Imagínense que aquí yo tengo una obra de arte, ¿cierto? Muchacho, 1,80 más o menos, fornido, aplicado, una verdadera obra de arte, por si hay alguna muchacha que quiera caerle. No, mentiras. Aunque es verdad, yo quiero que vean esta obra de arte, esta. Y es un Lego. No es mío, es de mi hermano. Él tiene el pasatiempo de armar Legos y creo que este es de más de 5,000 fichas. 5,000 fichas armando esto. Para los que somos mayores de 30 años nomás, sabemos qué es, ¿no? Es una nave de la saga de Star Wars, ¿no? Las 6 películas que cambiaron el cine en el mundo. Los que somos mayores de 30 años sabemos qué es eso. Los de menor de 30 no saben de lo que le estoy hablando. Y mi hermano empezó, creo que duró como 3 días armando el Lego. Más de 500 fichas. Las fichas son pequeñas, 1 centímetro. Ahora le hago la pregunta: ¿qué pasaría si armando este Lego me faltara una ficha? Una fichita. No se hubiera podido armar esta obra de arte. Por una ficha puede quedar inconcluso toda la nave que ustedes ven aquí. Hubiera quedado mal armada. Pero sobre todo, yo me imagino que mi hermano Rubén, porque son fichas muy pequeñas, hay unas fichas que son muy chiquitas. Se le hubiera caído una fichita, él hubiera desbaratado la casa solamente buscando la ficha que necesita. Y creo que Michelle es testigo de eso. ¿Por qué? Porque uno quiere o tiene la expectativa de que al final va a armarlo en su totalidad. La satisfacción que uno siente de saber de que armó todo esto y que utilizó todas las 5,000 fichas para armarlo. Gracias. Acá lo cerramos con mucho cuidado. No vaya a ser que Rubén aquí le dio un patatús. Gracias. Así como le acabo de demostrar, escúcheme bien, esto nos recuerda que la iglesia, el conjunto de la iglesia, la conforman pequeñas piezas, y que cada una de estas piezas es muy importante para llevar a cabo el propósito de Dios en esta tierra. Tú eres como cada fichita del Lego, ¿no? Y yo estoy seguro que Dios, que es nuestro creador, Jesucristo, que inauguró la iglesia, el Espíritu Santo que maneja los hilos de la iglesia, los propósitos de la iglesia, cuando se le pierde una figurita, una fichita, hace todo lo posible para poderla traer de nuevo y poderla poner en ese gran Lego que es la iglesia para que cumpla su propósito. Y esto me enseña que cada uno de nosotros es una pieza clave, una pieza especial y única dentro del Lego de Dios. Pablo lo resumió: ustedes son piedras vivas que edifican el gran templo de Dios. Cada piedra es importante. Pero también dijo: ustedes son el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Qué pasaría si un ojo dijera: ya no quiero ser ojo, quiero ser un pie? ¿O qué pasaría si de pronto el dedo chiquito del pie dijera: no, yo ya no quiero estar en este
cuerpo. Por favor, ¿qué? Córtenme. Son cosas que suenan que ilógicas, ¿no? Son una locura. Lo mismo sería una locura que alguien que hace parte de la iglesia se considerara como de menos nivel, de menos valor y quisiera irse del mismo cuerpo de la iglesia. Tú eres importante dentro de la estructura de la iglesia. Tu labor es esencial para que Dios haga el propósito que Él estableció en este mundo. Por eso cuando alguien se aparta o no se involucra en la iglesia, la obra de Dios en la comunidad queda incompleta. Por eso creo que mi propósito es hacerle reflexionar a usted sobre la importancia de pertenecer y permanecer en una iglesia local, en este caso la Catedral de Vida. Y no solo para recibir, sino para construir relaciones significativas y cumplir con el propósito de la comunión en el reino de Dios. Entonces, usted es parte esencial de la iglesia de Cristo. Entonces, hoy he titulado este sermón, si me ayudan arriba, por favor, me ponen la primera diapositiva. No vivo para estar solo. Y los que alcanzamos a ver, por ahí hay un honguito, ¿no? Que usted no sea ese hongo. Más solo que un hongo. Más solo que un hongo. Número 3, la tercera diapositiva, por favor, que quiero que quiero centrar su atención en la diapositiva número 3. Arriba, por favor, muy ágiles. Eso. Dice, no estoy en la iglesia solo para ¿qué? Para recibir, sino para construir relaciones significativas y cumplir con el propósito de la comunión en el reino de Dios. Nos acostumbramos, ¿no? Y el creyente, el cristiano, escúchame bien, que está perdido en la vida cristiana, debe encontrar en el propósito de la comunión un propósito que lo guíe dentro del camino de ser cristianos. Y no queremos que usted ni yo, al pertenecer a la iglesia, seamos como hongos y seamos como muchos. A veces vienen a la iglesia y hacen, y es que a mí nadie me mire. No, que no me vayan a saludar. No, qué pena. No, rompa con eso. Y más bien intégrese a la familia de Dios. Y usted va a encontrar que el propósito de Dios se establece en usted. La siguiente, por favor. Y es que Jesús nos llama a vivir en comunión mientras cumplimos su misión. Usted tiene una misión, y mientras usted cumple con esa misión en este mundo, en esta tierra, usted no lo va a hacer solo, sino que lo va a hacer acompañado de hermanos, de hermanas que también tienen la misma misión, el mismo objetivo. Y así juntos podremos hacer la voluntad de Dios. Ahora, frente a esto, tenemos dos problemas o dos obstáculos que impiden vivir plenamente el propósito de la comunión en nuestra vida. Y el primero que quiero traerle en esta mañana es el individualismo. ¿El qué? El individualismo. Si usted quiere conocer qué es el mundo bíblicamente, si usted quiere conocer cómo piensa la gente del mundo, o sea, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, usted mirará que su filosofía de vida es el individualismo. Usted ve las redes sociales y a toda hora el mensaje, el tú solo ¿qué? Lo puedes hacer. Tus éxitos son el producto de tu propio esfuerzo y tu propio trabajo. Y eso es verdad. No, necesitamos ¿qué? De otras personas. Necesitamos, esa esposa necesita de su esposo, ese esposo necesita de su
esposa, necesitamos de la familia, pero también necesitamos de la iglesia. La siguiente frase, por favor. Y frente al problema del individualismo, eso se ha venido a la iglesia. Y puedo sacar la siguiente conclusión. ¿Cómo dice? Y es que muchos cristianos creen que pueden, ¿qué? Crecer espiritualmente sin involucrarse en la vida de la iglesia. Y esto es un error. Sobre todo, este problema se ha venido acentuando después de la pandemia. Yo he escuchado muchos creyentes diciendo: pastor, no volví al templo. ¿Y por qué? Porque me es más cómodo abrir YouTube y ver una prédica ahí en la televisión. ¿Y cómo recibes el alimento espiritual? No fácil, simplemente abro las cuentas de Instagram y ahí un pastor me habla o encuentro un versículo ahí escrito y ahí me alimento espiritualmente. Y han creado un mundo no concreto, iluso, una ilusión de lo que realmente es la vida en comunidad, de lo que realmente es el cristianismo. Creen que el cristianismo es virtual. No, el cristianismo es relacional. O sea, no puede existir el cristianismo si no hay ¿qué? Relaciones. De hecho, Jesús, antes de empezar su ministerio, ¿cierto? O más bien al principio de su ministerio, ¿qué hizo? ¿Acaso no llamó a quién? A discípulos que eran sus amigos. ¿Y qué hizo cuando ascendió? Dijo, ¿qué? Espérenme, reúnanse y esperen a que venga el Espíritu Santo para que venga a empoderarlos. No se coma la mentira de que usted puede crecer solo espiritualmente. No, usted tiene que hacer iglesia, hacer relaciones significativas. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. El autor de esta epístola pudo ser una mujer, o el apóstol Pablo, dice: pensemos en maneras ¿qué? De manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Como el día del regreso de Jesús se acerca, el autor de la epístola dice: es mejor estar acompañados que estar solos. Congréguese. Ahora, pensamos que la única manera de hacer iglesia es la que estamos haciendo en este momento, y es que hay un pastor predicando y hay una iglesia que está escuchando. Pero me llama la atención esta versión bíblica porque dice: pensemos en manera de motivarnos. O sea, no solamente hay una sola idea de qué o una manera de hacer iglesia. Hay varias. Usted y yo deberíamos tener creatividad a la hora de tener relaciones significativas. ¿Sí lo cree? Por ejemplo, invitar a algún hermano de la iglesia a almorzar. Invítelo. Mira al que tiene al lado ahí. Mírelo. ¿Será que me invita o no? Pero no lo invita solamente a comer, sino a orar. ¿Sabe que a mí me pasó una experiencia significativa? Yo me fui para Bogotá a estudiar mi carrera y llegué a una iglesia a trabajar. No conocía a nadie. Y mi carácter es un carácter tímido. Yo soy muy tímido. Yo no soy de las personas que se lanzan, ¿no?, al ruedo, que rompen el hielo. No, yo soy más bien muy distante. Y ya llevaba como 3, 4 meses y nada. Yo decía, no. Lo más triste era que aquí estaba acostumbrado que después del domingo mi papá nos invitaba a almorzar y en familia hablábamos, nos recochábamos. Y usted se puede imaginar a un David Perilla después de culto como un hongo, sin ningún amigo,
sin mi papá, sin mis hermanos, solo, y pasaba todas las tardes solo y ya como que me estaba deprimiendo porque no conocía, no tenía la capacidad, no había tenido en cuenta ese propósito. Yo le dije, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Y me acuerdo tanto que terminó el culto y se me acercó una hermana. Me dijo, oye Perilla, era costeña, entonces, oye Perilla, ajá, ¿y tú qué? Yo no, bien, vamos para mi casa, vamos a almorzar. Yo, ¿verdad? Sí, vamos. Que hoy dice mute costeño. Yo no sabía qué es, o mote, es mote. Yo no sabía qué es, qué vaina tan rica, deliciosa. Pero eso alegró mi corazón al saber de que no estaba, ¿qué? Solo. Y le doy gracias a Dios. Allá me invitó a su casa y ella tenía como por costumbre no solamente invitar a una persona, invitaba a 3, 4 a almorzar el domingo de la iglesia, a 3 muchachos. ¿Por qué? Porque habíamos varios universitarios que estábamos pasando por las mismas circunstancias y nos invitaba. Tenía un apartamento grande y dentro del conjunto había una cancha de voleibol, de baloncesto, y vamos a jugar, y jugábamos y compartíamos. Eso también se llama hacer ¿qué? Iglesia. Como mi hermana antenoche llevó a sus amigos de la iglesia y duró como hasta las 4 de la mañana en una gritería, jugando, molestando, pero mi corazón feliz de que había unidad. Ahí también hay una vida espiritual. Cuando usted decide que dejar el individualismo a un lado y decidir acercarse a hacer relaciones. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47 nos enseña que esto sí es posible. No seamos como la religión popular que solamente va a una reunión y al salir cada quien se va para su mundo aparte. No, la Biblia nos enseña que la iglesia primitiva tenía ese propósito dentro de sus prioridades. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Eso lo vemos, hasta aquí lo vemos normal, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos el domingo? Continúa diciendo, a la comunión ¿qué? Pero también a ¿qué? A la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Porque uno cree que espiritualidad solamente es que orar y escuchar una prédica, pero aquí la Biblia nos está enseñando que espiritualidad también es la comunión fraternal e invitar a otro ¿a qué? A comer. Continúa el texto bíblico diciendo, un profundo temor reverente vino sobre ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en el mismo lugar y ¿qué hacían? Compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. ¡Qué bendición la iglesia primitiva! Pero hoy en día también debemos procurar lo mismo. Esta semana se accidentó una hermana de la iglesia, es madre cabeza de familia. Se fracturó el brazo. Usted puede imaginar la angustia de esta mujer de que no puede trabajar durante 4 meses. Me llama y me dice, pastor, venga y me visita, le quiero contar lo que me pasó. Y me dijo, me accidenté, me operaron y me fui ayer con mi esposa a visitarle, pero no me fui con las manos vacías. De lo que usted trae aquí, la canasta de amor, le aparté un buen mercado. Y con mi esposa dijimos, no, vamos a comprar 2, 3 panales de huevos, vamos a comprar 2 pacas de leche, vamos a comprar aseo, porque eso no lo había dentro de la canasta de amor. Y nos fuimos y le dijimos, hermana, aquí estamos, aquí está la iglesia y vengo a orar por usted, pero no vengo con las manos vacías. La Catedral de Vida le trae este mercado. Ella me miró y enseguida los ojos se le aguaron. Me dijo, pastor, gracias, porque yo estaba en plena angustia de cómo iba a sustentar mi casa.
Yo le dije, tranquila hermana, los hermanos de la Catedral de Vida le envían esto. Y ella me dijo, dígalo a los hermanos de la Catedral de Vida que muchas gracias. Y yo vengo a replicarle esto. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pero no quedó ahí la anécdota. Ya cuando me iba a ir, llegó otra persona, un amigo de la familia. Y se sorprendió de que yo estuviera ahí con mi esposa. Y entonces la hermana le dijo, venga para acá, siéntese. Le presento al pastor David, la pastora Margarita. Vea, mucho gusto. Y él miraba como raro, como así que dos personas extrañas estaban ahí visitando a un enfermo. Y la hermana me dijo, ay, me trajeron a este mercado. Y lo primero que yo vi en la cara de esta persona fue que estaba extrañada, ¿no? ¿Cómo así que un pastor viniendo a qué? A dar. Pero lo segundo, vi también una cara de vergüenza. Yo vine a visitar y no traje nada. Pero me llamó la atención de que se puede cumplir o se cumplirá lo que dice aquí al final del texto bíblico, y es que no podemos predicar el evangelio. Esta persona que le comento que ayer estaba en la casa de la hermana, quedó inquietada. Bueno, ¿será que ellos se aman de tal manera? ¿Cómo así vino y le trajo un mercado que le alcanza para 2 semanas? Claro, eran 3 cajas, una bolsa negra grande de basura. Ahí puse el mercado. Y al final oramos. La hermana le dijo, venga, oremos juntos. Y compartí una porción bíblica, lo que dice Santiago, cómo enfrentar las pruebas. Y en el corazón, como pastor, me fui convencido de que Dios ahí empezó la obra en esa persona que nunca venido a la iglesia, pero que vio la experiencia de cómo una iglesia participa en comunidad y ayuda a los demás en medio de sus necesidades. Siéntase orgulloso de pertenecer a la iglesia del Señor y a esta iglesia local que se llama la Catedral de Vida. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ya no hay mercado por ahora, porque espero que su generosidad dentro de 8 días usted pueda también traer para que otros sean alimentados. Ahí está. 3 aplicaciones para sacar el individualismo de mi vida. Si me ayudan en las diapositivas, por favor. Número 1, busca comunidad activa, o sea, participa regularmente en las reuniones y ministerios de la iglesia. Eso va a fortalecer tus relaciones y va a animar tu fe. Pastor, ¿en qué puedo servir, pastor? Claro, aquí la iglesia tiene 13 ministerios que le esperan a usted para que no solamente sirva a Dios con excelencia, ame a Dios con excelencia, no solamente sirva al prójimo, sino también haga ¿qué? Comunidad. También comparta sus cargas. No enfrente sus problemas en soledad. Pida oración y apoyo, así como lo hizo esta hermana. La comunión fortalece en los momentos difíciles. ¿Usted cree eso? No pase sus pruebas solo. Llame a un amigo, a un buen cristiano, que le extienda la mano, que ore por usted. Pero también la tercera aplicación práctica es invite a otros. Así como la iglesia primitiva atraía personas por su amor y unidad, también usted invite a sus amigos y a familiares a experimentar la vida comunitaria en la iglesia. Aquí en el templo, pero también en su casa. A mí me da mucha alegría ver hermanos que dicen, pastor, hice una reunión entre semana, invité a mis familiares, a mis vecinos, ¿usted podría venir a predicar? Claro que sí, eso se llama hacer iglesia, eso se llama hacer ¿qué? Iglesia, vivir el propósito de Dios. Problema número 2 que va en contra de la comunión, del propósito de la comunión, es el problema de los conflictos relacionales. ¿Cómo se llama? El problema de los conflictos relacionales. ¿Y por qué ocurre esto? Porque venimos a la iglesia con las expectativas equivocadas. Pensamos que vamos a encontrar en la iglesia gente que es perfecta, que no tiene problemas de carácter,
Y hoy puedo confesar que desde el pastor hay gente que tiene problemas de carácter. La iglesia no es un lugar de santurrones, no, la iglesia es un hospital que sirve a la gente que viene destrozada y que le muestra a Jesucristo, quien es el único que le puede restaurar. Esa es la iglesia. Por eso usted encontrará aquí gente que a veces ni la va a saludar porque todavía tiene problemas de ¿qué? De carácter. Como hay gente que le gusta pelear. A ver, ¿cuántos aquí nos gusta pelear? Hay tan poquitos. A mí me gusta pelear. Ayer le decía a mi esposa me decía ayer, el 2025 es un año donde no voy a pelear con usted. Yo le dije, pues 18 días llevamos de enero, va pasando la prueba, vamos a ver qué pasa en febrero. Porque nos gusta pelear. El problema no es pelear, el problema es saber cómo pelear. Ya usted sabe que mientras hayan dos, siempre van a haber ¿qué? Conflicto. Los desacuerdos y malentendidos llevan ¿a qué? A la división, debilitando el propósito de la comunión. Si usted es un cristiano que va perdido en la vida cristiana, la vida espiritual, usted se va a dar cuenta que usted no se va a centrar en los desacuerdos y en los malentendidos, sino que se va a centrar en fortalecer el propósito de la comunión. Ahora, ¿cómo enfrentamos esos desacuerdos y esos malentendidos? Efesios capítulo 4, versículo 2 al 3, nos dice la fórmula. Efesios capítulo 4, versículo 2 dice: sean siempre ¿qué? Sean siempre ¿qué? Humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. ¿Y qué? ¿Y qué? Tolérense en ¿qué? Las fallas por amor. No por conveniencia, sino ¿por qué? Por amor. Porque yo le he dicho a mi esposa, me la aguanto porque ¿qué? Porque me amo, porque te amo, ¿por qué? Porque me toca. Pero aquí el apóstol dice, no, dígale a su esposa, me la aguanto, ¿por qué? Porque la amo. Y la esposa, dígale al esposo lo mismo, ¿no? Me lo aguanto a usted, ¿por qué? No porque me toca, sino porque ¿qué? Porque la amo, porque hubo alguien que me amó primero, y es ¿quién? Dios. Y continúen, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Usted quiere vencer los desacuerdos y los malentendidos? Haga lo que dice la Biblia, sea ¿qué? Humilde, bondadoso, paciente, tolerante. Pero no como una persona boba, ignorante, no, sino como una persona que sabe que debe mantener la unidad en espíritu y mantener la paz. Pastor, ¿y habían desacuerdos en la Biblia? Claro, Filipenses capítulo 4, versículo 2 al 3. Ahora le ruego ¿a quién? Evodia, no le va a poner a una hija así, ¿no? Evodia, ¿a quién? Síntique, que ya que pertenecen al Señor, ¿que qué? ¿Qué dice? Que arreglen ese desacuerdo. Le dice a dos personas de la iglesia, ¿cierto? Le dice, ojo, arreglen ese ¿qué? Es en desacuerdo. Pero no queda ahí la instrucción del apóstol. Dice, y te pido a ti, mi fiel colaborador, que les ayudes, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Aquí está el apóstol exhortando a, ¿cómo se llaman? Evodia y ¿a quién? Síntique. Evodia y Síntique.
a que fueran de un mismo sentir en el Señor. Pero también le pidió a la comunidad, ¿no?, a los líderes de la iglesia, a que procuraran que esa relación que se había separado, ¿cierto?, por causa de discusiones, se volvieran a unir en la paz y en el amor del Señor. Lo dice la Biblia, no lo digo yo solamente. El problema es que muchos de nosotros, cuando tenemos conflictos dentro de la iglesia, lo primero que pensamos es en ¿qué? Me voy. Ese pastor no me saludó hoy, ese pastor es mal pastor, ¿yo qué? Me voy. En vez de ¿qué? De tener la humildad y decir, pastor, usted no me saludó, pero venga, yo vengo ¿a qué? A saludarlo, venga, le doy un abrazo. Suena distinto, ¿cierto? Acciones totalmente distintas. Hay que tener humildad. 3 cosas que podríamos hacer para enfrentar el problema de los conflictos relacionales. Si me ayudan, por favor. Número 1, practicar ¿qué? La humildad. O sea, reconozca que todos cometemos errores y busque el perdón cuando sea necesario. Reconozca que usted no solamente tiene derecho a equivocarse, sino que también otras personas tienen el derecho a cometer errores. Son tan humanos como ustedes. No podemos conocer todo el contexto que de pronto rodea a una persona que en un día aquí en la iglesia explotó, tuvo un mal carácter. ¿Qué tal? Más bien pongámonos el traje de la humildad y digamos, de pronto tuvo en el día un jefe que le regañó, de pronto recibió una mala noticia y reaccionó de esa manera. Voy a tener ¿qué? Humildad. Estos días recibí en mi oficina una persona nueva aquí de la iglesia. Y me decía, pastor, estoy aquí porque ya estoy pasando una crisis muy grande en mi vida y quiero su ayuda, pero estoy con mucho miedo, con mucho temor. Porque de la iglesia de donde venía me maltrataron. Supuestamente era una profeta, se hace llamar profeta, y la ultrajó, fue en contra de su dignidad. Pero como yo he entendido que soy parte del cuerpo de Cristo, yo como pastor, yo el año pasado le dije al Señor, Señor, ayúdame a ser humilde. Y ayúdame a no hablar, o más bien a pretender la unidad en la iglesia frente a la gente que no tiene la culpa de que desafortunadamente hay falsos maestros y falsos profetas. Y me dijo, pastor, esta señora hizo esto conmigo, hizo lo otro conmigo. Y yo tenía el primer camino disponible delante de mí. La primera acción, y era hablar mal de esa persona, ¿no? Es decir, no, vea, usted tiene razón, ese pastor no debió ser pastor. Bueno, tantas cosas que uno podría hablar. Pero ¿sabe qué propuso mi corazón? Y el propósito de mantener la humildad, le dije, hermana, le pido perdón en nombre de esa pastora. Y ella se quedó como impresionada, ¿no? Dije, perdónenos porque no todos los pastores somos así. Y yo quiero orar por usted, le quiero pedir perdón. Y pude ver en la cara de esa mujer que recibió sanidad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque practiqué la humildad. Yo le hice mal a esta mujer, no. Mi ministerio le hizo mal a esta mujer, no, fueron otras personas. Pero en humildad, para procurar la paz de la iglesia, la unión de la iglesia, le dije, perdónanos. Pero no todo se queda ahí. Lo segundo es, resuelva los conflictos ¿qué? Temprano. Hable directamente y con amor cuando surjan desacuerdos, buscando la paz y la reconciliación. No sea como el colombiano promedio, eso no pasó, nada, eso se soluciona con el tiempo. No, hable, sea sincero.
Y por último, ore por la unidad. Ore por la unidad. O sea, hagamos de la oración un hábito para mantener el enfoque en el propósito común en lugar de las diferencias personales. Cuando usted está cargado porque tuvo un conflicto con alguien de la iglesia, llévelo a la presencia de Dios y ore. Ore. Porque en medio de la oración, Dios va a sanar su corazón. Va a actuar en la vida de aquella otra persona con quien tiene el conflicto y va a traer sanidad a esa relación. Va a haber unidad. Ore. Por eso, a manera de conclusión, quiero decirle que la iglesia tiene el propósito de ser una comunidad unida que cumple la gran comisión. Y para lograrlo debemos superar el individualismo y resolver los conflictos relacionales. Y yo quiero decirle en esta mañana, en esta tarde, decida participar activamente en la vida de la iglesia. Tome esa decisión. Pero no se quede ahí, por favor. Entienda que la comunión y la unidad son esenciales para cumplir la misión de Dios y el propósito que Él tiene para su vida. Si usted quiere conocer el propósito de Dios, pues involúcrese en la comunidad cristiana. Pero no solamente quédese en la decisión y en el entendimiento, no, actúe de manera distinta, de diferentes maneras que fomente relaciones saludables y significativas. Haga lo que dice la Biblia: el que quiere ser amigo ha de demostrarse amigo. Y esto traerá beneficios para usted. El primer beneficio es que usted va a ser fortalecido espiritualmente. O sea, usted va a crecer en la fe al estar rodeado de personas que le animan y que le edifican en el Señor. Número 2, usted también va a recibir el beneficio de tener apoyo en tiempos difíciles. O sea, usted va a encontrar un respaldo, un sistema que le va a ayudar a enfrentar los desafíos de la vida con oración y solidaridad. Usted no está solo en los problemas que tiene. Usted tiene a alguien al lado que de pronto pasó por lo mismo y que le puede fortalecer, le puede dar una palabra de poder de parte de Dios para que usted pueda enfrentar cualquier problema en la vida. Pero también, si usted hace lo que dije hoy en esta mañana, de involucrarse en la comunidad de la iglesia, usted va a cumplir el llamado de Dios. Ese es el gran beneficio. Participe activamente en la misión de Dios, haciendo discípulos a través de las relaciones significativas, y va a encontrar propósito y alegría al servir a otros. Va a encontrar satisfacción. Y como reflexión final, digo las palabras de Jesús en Mateo 28:20. Después de que nos da la orden de hacer comunidad, de hacer relaciones, de pertenecer al cuerpo de Cristo, Él dijo, nuestro maestro dijo: y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Vea, Jesús no nos deja, o más bien nos deja una promesa inquebrantable, su presencia constante. A usted, a mí, que nos es difícil hacer relaciones, abrirnos a las personas de la iglesia, participar activamente. Recuerde que tiene la ayuda del Espíritu Santo prometida por Él. Él estará con nosotros. Su cercanía nos fortalecerá cuando enfrentemos los retos de la comunión, cuando lidiamos con conflictos y cuando nos sentimos que nuestras fuerzas no es suficiente. Escúcheme, saber que Él está con nosotros nos da el valor para amar, para perdonar y servir, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Viva en comunión.